Primero, agradecerte por querer participar de este programa, un programa nuevo, un canal nuevo también de stream, uno de los que ya hay un montón en el mercado, pero nosotros de acá, del pedacito de Florencio Varela, de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, no queríamos estar afuera de esto y propusimos ya hace un tiempo con los compañeros y las compañeras arrancar con este stream. ¿Cómo estás, Guillermo? ¿Cómo ves el país en este año? Salud. Perdón, del aire acondicionado, de los estudios y demás me va el calor. Y aparte te empieza la alergia del marzo, digamos, ¿no? Sí. Después se te pasa. Eh, Mirá, lo veo con optimismo, lo veo al pueblo generando gobernabilidad, lo veo a este gobierno en retirada, veo que la retirada puede ser en paz y en orden, y eso me genera una situación de mucha tranquilidad. Si hoy estudiaríamos Si hoy tendríamos que contar los muertos de una represión, estaríamos hablando de otra historia. Por suerte, el miércoles pasado fue en paz y en orden, la justicia hizo lo que tenía que hacer, se puso al frente del operativo, muy parecido a lo que pasó en el 2001, donde la Servini descubría, bueno, la represión. Acá el juez lo que dijo es, voy a estar in situ. Esa declaración fue muy importante, obviamente no la podía hacer sin la quiescencia de su superior, que es la Cámara, y sí que el presidente de la Corte diera también su ok. O sea que ahí estaba todo el Poder Judicial trabajando. Imagínate que si él bajaba y le llegaba a decir al jefe del operativo a mis órdenes, se caía el gobierno, se terminaba. Bueno, el gobierno se cuidó, los oficiales superiores de la Fuerza de Seguridad no estaban dispuestos a hacer lo que pasó el domingo, perdón, el miércoles, el otro miércoles anterior. Eso es muy importante porque el miércoles anterior hubo una represión salvaje en la plaza de los congresos, pero en la Plaza de Mayo, cuando fuimos a la noche, no había ni policía. Y estuvimos a 20, 25 metros de la casa de gobierno y a nadie se le ocurrió. Entonces, el pueblo está garantizando gobernabilidad. Me parece que está claro que este esquema económico está totalmente terminado. Las variables flujo, como es la falta de dólares que está teniendo la economía argentina, no se resuelve con una variable stock y el endeudamiento es una variable stock. Por lo tanto, las variables flujo se resuelven en un marco de flujo, las variables stock en un marco de stock. La variable flujo no resuelve en el stock. Eso es un error conceptual. Por lo tanto, pueden arreglar, no arreglar con el fondo, esto no tiene solución. El mercado y sobre todo la economía real se está dando cuenta. Y sobre todo abrimos el debate nuevamente, que ya lo habíamos abierto con Alberto Fernández Guzmán, con un resultado lamentable, de quién pone la plata para honrar los compromisos. Este es el debate central. No es si decreto sí, decreto no. Lo que tiene que resolver Cristina, tiene que resolver Máximo, tiene que resolver Kicillof, tiene que resolver Massa, Moreno, es quién pone la plata para honrar los compromisos. Si alguien en el peronismo dice, no, no vamos a pagar, bueno, listo que lo diga, como lo dicen los troncos. Y si decimos, bueno, muy bien, vamos a honrar los compromisos como hicimos con Kirchner, los pagamos de una vez, de 10, en 100 cuotas, no importa, pagamos. Bueno, ¿quién pone la plata? Y ese es el debate central. La siguen poniendo los jubilados, los pensionados, los trabajadores, muchachos, los comerciantes, o la pone la sociedad rural, que es el único que la puede poner, los socios, obviamente, ¿no? Que son menos de 1000 familias. Bueno, listo. Esta es la decisión que tiene que tomar la Argentina y en este debate este gobierno sobra. Sobra o porque va a tener que explicar que la deuda la siguen pagando los que no la pueden pagar, o sobra porque nunca, imagínate Milei diciendo la deuda la va a pagar la sociedad rural argentina con la ley de arrendamiento y subiendo las retenciones. Es imposible. Bueno, listo. Entonces, muchachos, este debate es el que tenemos que tener. Como yo creo, debate que no ganamos con Alberto y con Guzmán, lo vamos a dar ahora. Entiendo que lo vamos a ganar y parte de estos resultados se van a ver en las elecciones. Vos, Guillermo, hablabas de un gobierno acabado económicamente.
Con el acuerdo y el consenso que generó el gobierno en la Cámara de Diputados con el tema del FMI y ese reembolso de dinero que va a llegar a la Argentina, ¿no ves que tiene un cuerpo más todavía en cuanto a lo económico? Sobre todo por la baja de inflación y demás. Por eso estoy diciendo dos temas que ya no fui claro. Las variables stock no solucionan las variables flujo. Ok. Endeudamiento es variable stock. Falta de dólares es variable flujo porque la economía no lo genera. Una variable stock, si vos tenés un negocio, abrís ahí para vender sándwiches en la universidad, te lo dejan, Coca-Cola, y no tenés clientela, por más que yo te preste plata, no te pasa nada, el negocio no es rentable. La Argentina hoy, ¿por qué esta crisis es mucho más grave que la del 2001? Porque la Argentina no es rentable con las condiciones macroeconómicas que hay hoy. No es rentable ningún negocio. Esto no se soluciona porque te presten plata. Te puedo decir, bueno, está bien, hasta que me gasto la plata estoy 3 meses más. Puede ser, puede o no, Claro. porque la plata que te van a dar van a venir con ciertos condicionantes. No es un viva la pena. Así que yo creo que la economía real esto se dio cuenta. El problema es que la economía del progresismo, vos no te olvides que hay muchos profesores destacados de la última etapa del gobierno de Cristina, que es cuando gobernó la socialdemocracia, que hablan, están en las universidades, y ellos son los que le hacen la claquea a este gobierno. Los que venían diciendo que la macroeconomía estaba ordenada no eran los ortodoxos, eran los economistas progresistas. Vos hablás con el círculo de economistas de Kicillof y te decían que hasta hace 15 días atrás que la economía estaba ordenada. Entonces uno le dice, ¿y ahora por qué pasa esto con lo de, bueno, porque el mundo, porque Trump, porque... Verso, querido, lo que está pasando ahora con la economía argentina es producto de las decisiones desordenadas que tomó Milei. Milei hizo un diagnóstico correcto. Ningún gobierno recibió el espanto de herencia que recibió él. Él recibió la peor herencia de la dictadura para acá, la peor. Lo que dejó Alberto Fernández era un asco. También lo que recibió Alberto Fernández era un horror, pero lo agudizó. Bien, Alberto Fernández entrega una herencia deplorable, la peor, no hay duda. Ahora, lo que hizo Milei fue agravar lo que recibió horrible. Ya te vas quedando sin adjetivo, con lo cual estamos llegando al punto de inflexión y las empresas se están dando cuenta. Mirá, la nota que hoy sacó Clarín sobre los caños sin costura que está haciendo Techina en Estados Unidos, no sé si la leíste. Esto es una señal de que va a pagar el horno acá. Si hace los caños sin costura eficientemente en Estados Unidos, ¿para qué lo va a hacer ineficiente en la Argentina? No hace falta ser muy inteligente para darte cuenta por qué salió esa nota, ¿no? Y... es lo mismo que vos me digas que la pizza de los inmortales ahora es una porquería con una cadena de pizzería que se va a abrir porque viene desde Estados Unidos. ¿Qué te están diciendo? Bueno, anda a consumir la de esa, deja de consumir la de los inmortales. Bueno, esto es lo mismo. Te están diciendo hoy que van a pagar el horno de los caños sin costura, a través del cual se hace el acero, que se hace los caños, y los van a empezar a proveer todo de Estados Unidos. Bueno, yo te aclaro que esa plata, porque seguramente no tenés por qué saber, esa inversión estuvo en el orden de los 1.800 millones de dólares que hizo Roca y su empresa en Estados Unidos. ¿Dónde salió esa plata? Y una plata que le conseguimos en la década ganada, porque es la indemnización por la nacionalización de la planta de Techin, que se llamaba Sidor en Venezuela. Fueron 2.200 millones de dólares puestos en Londres. 400 vinieron acá para hacer un tren de laminado, que lo hizo, y 1.800 hizo esa planta. ¿Por qué la hizo en Texas? Porque ya Galuccio había empezado a aumentar la energía. En los 2 últimos años de gobierno de Cristina, la energía se empezó a dolarizar. Lo discutimos con Galuccio, lo discutimos. Mirá, Galuccio, que si vos dolarizás la energía, no vamos a poder hacer ni arandela. Guillermo, sos exagerado. Kicillof miraba. Bueno, terminó pasando lo que dije. En este contexto que mencionabas, Guillermo, ¿qué rol tiene el peronismo y cómo ves el peronismo hoy actualmente? Abajo lo veo muy bien. Los libros de Perón se agotan. Los chicos están estudiando de vuelta la doctrina, uno les dice lean a Perón, lean a Eva, no lean los que interpretan a Perón a Eva, lean a Perón, lean a Eva. Milei tuvo una virtud,
que volver a poner la doctrina en el ordenamiento de la política. Él puso una doctrina falsa, que es el anarcocapitalismo, que dice que Dios es la primera persona del singular, mientras se sabe, todas las teologías lo dicen, que Dios es la primera persona del plural. Dios es nosotros, no yo. Ahora, puso una doctrina. A esa doctrina falsa se le tiene que oponer una doctrina verdadera, que no puede ser la marxista, porque ya fracasó. No es la trotskista, porque basta de hablar con los trotskistas y llegan a un momento que no cantamos el himno porque no queremos la patria, para nosotros no tiene las patrias divididas, ¿no? Una cosa rara, dice. Bueno, está perfecto. Cuando vos avanzás sobre esa doctrina, te das cuenta que eso de la revolución permanente es un cuento que no tiene razonabilidad. Tampoco puede ser la socialdemócrata, fracasó en Europa, fracasó en todo el mundo. Tampoco puede ser la neoliberal ni la liberal, fracasaron. Y cuando siguen estudiando, la que queda es el peronismo, amigo. Y el peronismo enamora. Y ganás centro de estudiantes y se hacen agrupaciones. Aparte, el peronismo es la única que vos entrás y sos dueño. A ver si nos comprendemos. Vos te mudaste, compraste un departamento, hacés parte del consorcio, vas a la primera reunión de consorcio y te tenés que presentar. Hasta que tu voz sea escuchada en el consorcio pasa tiempo, porque primero hablan lo que viste. Bueno, en el peronismo no es así. Vos entras al radicalismo y si no venís de familia radical, que es un lío. Vos entras al peronismo y sos dueño. Inmediatamente sos dueño del negocio. Pues listo, muchachos, ya está. Inmediatamente sos dueño del negocio, sos dueño del peronismo. Todos los peronistas llevan el bastón de mando en la mochila. Se termina esta historia de que viene alguien y te baja línea, ya se termina. Hoy el que quiere bajar línea, nadie le da bola. Nadie le da bola. Entonces, en el peronismo volvió la importancia de los secretarios generales de las unidades básicas. Volvieron los presidentes del centro de estudiantes, volvieron los secretarios generales de los sindicatos, grandes, chiquitos, bueno, ellos se ordenan. Volvieron los empresarios, es extraordinario lo que está pasando. Se terminó ese disciplinamiento prusiano ridículo, que eso es también cuando estás en combate, muchachos, pero no para gobernar. Napoleón decía que las bayonetas sirven para todo, menos para sentarse encima. ¿De dónde salió que una campaña te la haga una agencia de publicidad? Nosotros vamos a presentar una lista en la ciudad de Buenos Aires que va a estar encabezada por un ponja. Le decimos que es japonés, que es chino, que es coreano, depende con qué colectividad está. Bueno, ¿sabe cuál va a ser la consigna que vamos a pintar en todas las paredes? ¡Viva Pelón! Porque como a esto no le sale la R, ¿viste que no le sale? Y entonces Viva Pelón es un chiste viejo, pero todos se ríen. Porque lo dice un japonés, es coreano, no tiene importancia. Para nosotros, es que están peleados los japoneses con los coreanos, sí, pero es el problema de ellos, no nuestro, ¿viste? Como están peleados los chiitas y los sunitas, acá están los dos. Acá tenemos sunitas y chiitas que jueguen al fútbol, que se dejen de joder, de matarse entre ellos. Acá los judíos se casan con los árabes, déjense de joder. Lo que tenemos que hacer es peronizar Medio Oriente para que no se maten más y que vivan en paz. Bueno, en eso está. Y esa doctrina a los pibes los seduce. En esto te tengo un segundo. Vos hablabas de que hoy los jóvenes están volviendo a leer a Perón y demás. Te hago ahí dos consultas. ¿Cómo ves la avanzada? Porque evidentemente hubo una avanzada muy grande de la libertad avanza, digo, de la modernidad liberal, qué sé yo, en una parte importante de la juventud. ¿Y a qué suceso le atribuís hoy en día de que los jóvenes nuevamente estén tendiendo a las ideas de Perón, que estén leyendo a Evita y demás? Mirá, los pibes querían algo distinto, nadie les proponía la revolución. Vino este pibe y les propuso la revolución. Nosotros los peronistas, que siempre hablamos de la revolución inconclusa, que tenemos que terminar la revolución, resulta que dejamos de hablar de revolución. Y este pibe te lo planteó ante dos gobiernos fracasados y después te puso a Dios en la campaña y se llevó los viejos. Porque tu abuela decía, si esto hablan de Dios debe ser bueno. Después se dio cuenta que son un mamarracho. Pero hablo de Dios y de revolución. Extraordinario. Ahora, los pibes se dieron cuenta que esta revolución anarcocapitalista es una estupidez, es una secta, y los viejos se dieron cuenta que la teología de Milei está equivocada, que no tiene nada que ver con nuestro evangelio. Y los judíos también se dieron cuenta que no tiene nada que ver con la Torá, y los musulmanes no hablemos, que son los más modernos. ¿Está bien? En orden, vienen los judíos, venimos los cristianos con sus distintas vertientes, y después vienen los musulmanes. Bueno, los hermanos mayores se dieron cuenta, los hermanos menores también. Así que
acá estamos los peronistas, que somos una doctrina cristiana y humanista. Esto no significa que tenés que ir a misa, significa que son los principios ordenadores de la creación. La única doctrina que toma los principios ordenadores de la religión y los transforma para administrar la cosa pública es el peronismo. Por eso vos tenés judíos marxistas, judíos peronistas, judíos liberales. Pero los que son peronistas y son judíos te dicen, che, pero yo soy judío. Y ustedes dicen que yo soy cristiano. Y ustedes son nuestros hermanos menores. ¿Cuál es? Y si vienen los musulmanes te dicen, pero sí, yo entiendo, porque en realidad la Virgen María, Jesús era un profeta. Así que ustedes hicieron Dios un hombre. No, nosotros no hicimos Dios un hombre. Nosotros hicimos lo que decimos, que Dios tuvo un solo hijo y es Cristo. De ahí viene el cristianismo. Bueno, en ese debate no terminamos más. Pero no. Nosotros seguimos pensando, nosotros creemos que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ustedes dicen que no, bueno, listo. Pero está claro que tenemos el mismo Dios. Tenemos el mismo Dios, la Virgen María y Jesús es un profeta y bla, bla, bla. Nos ponemos rápidamente de acuerdo. Y la Argentina fue siempre eso. Te voy a contar por qué hago parte de eso, por generación y porque aparte me pasó. Israel mandó a estudiar en la Argentina en la década del 70 por qué se casaban tantos judíos con tantos católicos. Y vos en el peronismo, si rastreas los apellidos, te empezás a enterar. Y si le preguntás a pibes de 40 y pico de años, te encontrás muchos mixtos. Por ejemplo, Grabois, madre católico, padre judío. Pero de esos hay un montón, De esos tenés un montón. Así que es interesante. En mi caso es al revés. Pero es el país donde más matrimonio. Eso por peronista. Lo que te identificaba era que eras peronista. Entonces se casaban un judío, a veces se casaba por los dos ritos, no importa nada. Lo importante es que construyas una familia. Y la familia vuelve a ser la base de la sociedad, ¿no? Como decían los marxistas. Y la patria es el continente de los argentinos. Y Dios te genera los procesos ordenadores. Dios, patria y familia son unas consignas movilizadoras muy importantes. ¿Por qué los pibes lastiman a los colectiveros? Y porque le falta la familia. Y la familia, ¿por qué no lo podés juntar? Y porque ahora el padre, el jefe de familia, con un laburo no puede mantener la familia. Muchachos, te hay que volver a trabajar. Y para volver a trabajar hay que reindustrializar. Y así está. ¿Y crees posible que, yo obviamente soy peronista, creo en una Argentina industrializada, pero vos cómo llevarías a cabo ese proceso hoy en día? Y es simple, tenés que bajar el precio de la comida, que eso se baja con la ley de arrendamiento y subiendo las retenciones, ese proceso técnico ya lo conocés. Y después hay que volver a hacer el costo de la energía. Cuando yo los hice, daba $35 el barril con amortización offshore, porque todavía Vaca Muerta estaba. Pero ahora lo podés hacer con Vaca Muerta, te va a dar por ahí. Entonces, no es necesario, con 40 y pico de dólares ya hay una ganancia extraordinaria. No tienen por qué arrancar con 60, 70, 80. Y a partir de ahí, el combustible te baja a la mitad. Están equivocados, estos muchachos están equivocados. Yo tenía 70 centavos de dólar el litro de gasoil, no sé por qué hoy está $1.50. Esto es una barbaridad, no sé por qué pasa eso. Te hago una consulta. Hoy mencionabas recién algunos dirigentes políticos como Grabois y demás. ¿Vos sentiste que en algún momento el peronismo incorporó luchas o políticas que tienen que ver más con el progresismo, con la izquierda, con el marxismo y demás? Sí, claro, a partir del 14. Por eso devaluó Kicillof. Es un error. Pero ahora les cambió el mundo. Ahora vuelve el peronismo y aparte fracasaron claramente con Alberto Fernández y con Guzmán, ¿no? Guzmán no puede decir lo que quiera, pero es un muchacho, de discípulo de Stiglitz. Más progresismo que eso, imposible. Así que, y Alberto Fernández dijo toda la vida que era socialdemócrata. Por eso pudimos decir que era el peor. Al margen de sus temas particulares, yo en su vida personal no me meto. Esos temas de él y su familia y los que lo conocen, yo estoy hablando de él políticamente. ¿Sabíamos que iba a fracasar? Lo sabíamos. ¿Por qué? Bueno, las políticas que aplicó eran políticas progresistas, bueno, listo, y sobre todo el plan económico. ¿Lo avaló Cristina? Sí, lo avaló. ¿Avalaron la negociación con el fondo? Sí, cuando la anunciaron estaban los dos sentados, ¿no? Ahí uno con el sector privado, con el fondo no. Cuando ellos avalaron la negociación con el sector privado, fue la primera que hicieron, estaba Cristina y estaba, bueno, muchachos,
avalaron esa negociación. Hicieron las cosas al revés. La negociación que tipificó lo que le pasó al gobierno de Alberto fue la negociación con el sector privado. La del FMI vino por descarte. Para eso vino, decían que era experto en renegociación de deuda, dejate de joder. Si no había firmado un pagaré en su vida ese chico, ¿cómo ni cheque? ¿Cómo va a ser un experto en renegociación de deuda? Vos sos de una universidad, imagínate un pibe que salga a los 27, 28, 30 años, que vos lo vuelvas a conocer a los 37, a los 37 y te digas, soy un experto en renegociación de deuda. Me dice, ¿dónde laburaste? No, me fui a estudiar acá, allá, pero dejate joder, man. No tienen ni idea no saben dónde tienen la nariz, hablando pavadas. Guillermo, sabes que hace poco estuve en una reunión con jóvenes y muchos compartíamos que tal vez hoy por hoy hay muchos dirigentes que no están conectados con la realidad de nuestros barrios, de nuestra sociedad, de nuestros vecinos. Y eso entendíamos que bueno, que en algún proceso se va a normalizar también. Digo, ahí los jóvenes tenemos un rol importante dando algunas discusiones. Pero hice algún punteo muy pequeño de algunas preguntas que me gustaría hacerte con respecto a algunos de los temas que tratamos en esa reunión. Que entendemos que son temas que afectan directamente a los jóvenes y que tal vez no lo escuchamos mucho en la voz de algunos dirigentes. Por ejemplo, la ley de alquileres, ¿no? Nuestros viejos, con mucha más suerte que nosotros, pudieron comprarse un terreno, construir una casa, armar una familia. Hoy nosotros muchas veces nos tenemos que sacar una zapatilla a 12 cuotas y ni en pedo podemos comprarnos una casa ni un terreno, y muchas veces es muy difícil poder encontrar un alquiler. ¿Cómo ves una posible solución a ese tema? No hay otra alternativa que un trabajo justo, bien remunerado, volver a lo que le pasó a tu hijo. Crédito bancario a 30 años, crédito para la construcción a 30 años para los desarrolladores, o si la querés construir vos, obviamente es lo mismo, y no hay otra solución. Acá, en realidad, es ganar bien. Ganar bien, la cuota no puede ser más del 25% del salario, como fue toda la vida. Como fue toda la vida, mis colegas, los que hoy tienen mi generación, y eran empleados en un banco o en una fábrica, por ser empleados de esa fábrica ya tenían crédito, amigo. Te daban el Banco Nacional de Desarrollo, el Banco Hipotecario, te ofrecían el crédito. Todos los años se daban cientos de miles de créditos. Mi mamá siendo empleada de Entel, se compró una casa por el Banco Hipotecario. Tenemos que volver a hacer las cosas que le hicieron bien a este pueblo. Ahora, para eso tenés que tener estabilidad macroeconómica. Bueno, fue lo que tuvimos la década ganada. Te hago otra. Tema de la seguridad, ¿no? Hemos escuchado en algún momento que alguien decía, no, la seguridad es una sensación. Lejos de eso, la gente que vivimos en los barrios lo sentimos muchas veces, a veces en carne propia también. ¿Cómo ves ese tema? La seguridad es un tema que le compete al presidente. La seguridad, todos los delitos que le molestan al pueblo, porque si a vos un fin de semana roban un banco, haces una película. Si roban una jubilada para sacarle 5.000 pesos, te brota la sangre. Entonces, todos los delitos que le molestan al pueblo, que vos sabés cuáles son, en cabeza del presidente, sino que no se presenta. Todas las policías, después de declarar la emergencia de seguridad, las órdenes del presidente. El presidente se levanta, se ocupa de la seguridad de su pueblo en todo el país. Para eso es jefe de todas las jefaturas de policía. Todos los jefes de policía a sus órdenes. Y los comisarios de cada provincia, no solo el jefe de policía, los conoce. Para eso están los medios de comunicación. A partir de este momento, a mis órdenes. Lo dije en Crónica hoy, no, le pegaron un puntazo a un chofer y dicen que hay territorio liberado. A ver, comisario, dígame, ¿qué le pasa? No, vamos a tomar un café. Voy para su casa. Te encontrás que tiene vajilla de plata. ¿Cómo compro esta vajilla? No, la heredé de mi suegra. Ah, qué bien. A ver, haces 2 investigaciones. El presidente no tiene ningún problema. Muchachos, me parece que están viviendo por encima de sus niveles, ¿eh? Inmediatamente se enteran todo. Me pasó escúchame, tuve 7 años y medio de secretario de Comercio. Sé cómo es eso. Manejamos el mercado central. Sé cómo es eso. Así que rápidamente se predica con el ejemplo. Los que tienen uniforme juegan de un lado y los que no tienen uniforme del otro. Eso sí, bien pagos. Para eso
hay que recaudar lo que hay que recaudar de una economía que crece. Y hay que generar trabajo, hay que aumentar la masa salarial. Tienen que estar los bienes materiales a disposición de tu pueblo. ¿Tenemos esa posibilidad? La tenemos, ya lo demostramos en la década ganada, muchachos. Lo hicimos hace 12 años atrás, 13, 14. En el 2002 empezó la década ganada, duró hasta el 12, 13, poner el año que quiera, pero ahí tenés. Ya lo hicimos, lo vamos a volver a hacer. Ahora, obviamente lo hicimos cuando los progresistas estaban en contra. Cuando hicimos la década ganada, Kicillof estaba en contra. Se hizo peronista. Después cambiaron y empezaron a hacer políticas económicas progresistas. Eso lo tiene que contestar Cristina. Vos le tenés que preguntar a Cristina, ¿por qué autorizó la devaluación de Kicillof? Sin compensación. No, porque bla, 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 y Capitanich. No, pero si Capitanich y Kicillof trabajaron junto con Cavallo, los dos. ¿Por qué aceptó la devaluación porque finalmente no la podrían haber hecho si Cristina no estaba de acuerdo? Ahora, Cristina puede decir, me equivoqué, listo, bienvenida, abrimos los brazos y se acabó la historia. Ahora, esto es el debate que estamos teniendo ahora, muchachos, no es un debate que no, Kicillof es el gobernador y es un extraordinario candidato para devaluar, para ganar y hacer lo mismo que hicimos con Guzmán. ¿Cuál es la gracia de eso? No, primero ganemos, después vemos. Ya lo hicimos con Alberto eso. Termínenle con esa tontería. Ahora estamos discutiendo si vamos a gobernar bien o vamos a gobernar mal. Pero primero hay que ganar. No, ¿para qué querés ganar si después no discutir lo que hay que discutir? Por eso nosotros en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires presentamos una fórmula bien peronista. Una lista bien peronista. La provincia de Buenos Aires la voy a encabezar yo, la de diputado. En la ciudad de Buenos Aires la encabeza el Ponja. Sí, y después siguen compañeras, como siempre. Sigue Piniria. Y hoy que las encuestas te empiezan a dar bien, y dices, che, pero ¿cómo el peronismo va a tener 2 legisladores? Porque vos te podés imaginar que si estás en la capital tenés que votar un radical, que es Santoro. Santoro lo recontrarreputeaba a Kirchner, a Cristina. No, pero me equivoqué, fue otra época. Hermano, si vuelve el peronismo, vos volvés a estar en contra. Estás a favor ahora porque es este peronismo progre, viste, que se juntan con Kicillof, un poquito de cada cosa, que Carta Abierta, que Foster, que toda esa literatura ridícula. Bueno, todo lo que fracasó. Hoy, por ejemplo, antes de arrancar, justo hablaba con un compañero y me decía, ¿qué opinás de preguntarle qué opina Guillermo sobre los dichos de Sergio Massa? Hace poco, el fin de semana, creo que estuvo un plenario, un encuentro o algo parecido, que decía que festejaba un futuro triunfo de Santoro en la capital, y me decía, che, pero Santoro no es radical. Bueno, Massa hizo una declaración correcta, que dijo lo que ya había dicho, con todo cariño esto, no le quiero enmendar la plana, pero ya habíamos dicho nosotros, lo había dicho en Duro de Mario, en un montón de programas, el peronismo gana las elecciones de punta a punta, eso es lo que dijo. Y eso está bien, sumando todos los votos, todos, perfecto, desde Infran hasta Santa Cruz, todos los votos. Todos los votos peronistas ganamos la elección de punta a punta. Después dijo, en la capital vamos a ganar con Santoro. Entonces yo le dije, ¿para qué querés ganar con un radical? ¿Para gobernar mal? Es ridículo esto, porque ya sabés cómo gobiernan los radicales, entonces ¿para qué querés? No, pero es legislativo, igual, hermano, estás dando una señal, que no tienen un candidato peronista para poner. No, bueno, voten aquí, entonces. Nosotros sí tenemos, que encima es coreano. Claro, coreano no, es argentino, no. Está bien. En esto te sumo una pregunta que tal vez muchas veces en los medios de comunicación, rara vez escucho a un militante plantearlo, pero se habla mucho de un frente antifascista en contra de Milei. ¿Cómo ves esa idea? Pero no sé por qué le dicen fascista a Milei. ¿Sabés por qué le dicen? Porque nunca no estudiaron a Mussolini. ¿Qué tiene que ver Mussolini? Mussolini decía, nada sin el Estado, ni lo material ni lo espiritual. Y dice que es un topo que viene a destruir el Estado. ¿Sabes que no? ¿Sabes que esa es terminología del PC? No sé, porque como el otro día que empezaron a cantar una consigna, el pueblo unido jamás será vencido. Eso del PC. No es peronismo eso. No tiene nada que ver. Tienen un lío en la cabeza. Tienen un lío tremendo en la cabeza. Esa es la consigna del PC.
en la Segunda Guerra Mundial y es la consigna para enfrentar a Perón. ¿Por qué hicieron la Unión Democrática? Porque decían que era fascista. Milei, a gatas que leyó algo de anarcocapitalismo, no tiene idea quién es Mussolini. No tiene idea, por eso sirvió tanto esa declaración de la que salió segunda en la elección alemana, cuando dijo, dicen que Elon Musk le preguntó por Hitler, y ella dijo, no me vengan con ese que es comunista. ¿Sería comunista Hitler? ¿Sería que se peleó con Stalin por el método de llegar al comunismo de la misma manera que se pelearon los soviéticos con los chinos, con Mao? Y entraron en guerra. Duró poquito, pero entraron. Es un debate que ustedes tienen que dar. Ahora, no lo pueden dar con los cientistas políticos solamente. Tienen que convocar a los sociólogos, a los hombres de derecho, tienen que convocar a los economistas. Porque el problema de los licenciados en ciencia política es que a veces simplifican demasiadas las cosas y después entran de golpe en las tácticas electorales. Todo esto de mi debate con Val Medina, ¿no? Cualquiera mucho y lo repito. Pero de repente, viste, están hablando, y esto es una discusión multidisciplinaria. Por ejemplo, ustedes estudiaron, no sé qué estudiamos. Relaciones del trabajo. ¿Ustedes estudiaron? ¿Qué estudiás? Relaciones del trabajo. Muy bien. ¿Vos estudiaste la economía de Mussolini o de Franco? No, en la carrera no. Bueno, en la carrera ni siquiera estudiaste la década ganada. No, tenemos una materia que es historia, que llegamos hasta el 2003, y después tenemos otras historias que tienen que ver con el mundo laboral en el ciclo pasado. Pero ¿y no tendrías que estudiar la década ganada, que pasó con las relaciones laborales y con la economía? ¿No se llama Universidad Jaureche esa? Algo de eso ¿No vemos, pero en otro... ¿No la hizo Cristina esa universidad? Sí. ¿Y cómo no estudian la década ganada? Es una buena pregunta. Una década extraordinaria. ¿Sabe por qué no la estudian? Porque los referentes de la carrera no son peronistas. Ok. Entonces no estudian el momento exitoso de la Argentina. O sea, cuando la Argentina le fue bien, no se estudia en la universidad. Es culpa de... No, claro, en la Universidad de Buenos Aires no se puede estudiar, son todos radicales. ¿Qué le vas a decir a los radicales? Estudie. ¿Sabes que la única enseñanza de economía peronista es una cátedra que dimos nosotros en la Universidad de San Martín? Creo que ahora la vamos a dar en la Universidad de Luján. Es la única cátedra de economía peronista. Preguntá ahí en la Universidad Jaureche a ver si la quieren dar. Nosotros tenemos... No la vamos a poder dar este año, pero vamos a ver el año que viene. La proponemos. Nosotros igualmente tenemos materias que tienen que ver con los procesos de la historia de las relaciones laborales, por ejemplo, en segundo año, donde vemos mucho lo que tiene que ver en los avances de derecho del peronismo durante el siglo pasado. Todo lo que es el proceso de Perón y demás lo hemos visto. ¿Y qué? ¿Y en la década ganada? No, eso no llega a parte de la currícula de la carrera. Eso es verdad. Imagínate que estás en el 25 y no estudiás cuando prácticamente no había conflictividad. La conflictividad era por el impuesto a la ganancia. ¿Te das cuenta lo que te digo, no? Y tenían razón los trabajadores, porque eso de la cuarta categoría es un absurdo, pero para los trabajadores, ¿no? Obviamente. Claro. Déjalo. Ahora, ¿cómo no vas a estudiar cuando fue exitosa la Argentina? ¿Pero qué les pasa en una universidad que hizo el peronismo? ¿Pero qué les pasa? Bueno, esto es algo para charlarlo y pensarlo con las autoridades de la carrera. Claro, cuando vea la curricular ahí te vas a dar cuenta. Esto que estoy diciendo soy yo, no son ustedes. Yo no estoy diciendo nada, ustedes no tienen la culpa, pero me sorprende, ¿no? Porque vos imaginate que el momento exitoso no se estudia en una universidad que hizo el peronismo, donde sale la mayoría de hijos de obreros, pero no les enseñan cómo fue el peronismo exitoso. Me estás poniendo en un aprieto, porque hace 3 días presenté la tesis y la corrige la directora de la carrera. Mira, te cuento una infidencia. Te hago una consulta también. ¿Por qué te pongo en un aprieto? Decirle que estuviste con Moreno y que te pasó esto, qué sé yo. Que ella me conteste. Ahí dejo algunas preguntitas en el chat, que justo viene a colación con algunas de las temáticas que fuimos tocando en este encuentro de jóvenes, ¿no? Por ejemplo, la baja de la imputabilidad.
¿Qué opinión No, no es te...? una payasada, no, olvídate, no se resuelve nada con eso. Lo quieren hacer, háganlo. Hasta los 14, 16, después van a poner 12, 8, 10, es ridículo. No. Esto se soluciona volviendo a la familia. Para volver a la familia, el jefe de familia o la jefa, con un trabajo tiene que mantener la familia, como fue siempre en la Argentina. Esto cambió en los últimos años. Te hago otra consulta que entiendo que no vas a estar de acuerdo, que es la renta básica universal. No, pero si va a haber trabajo para todo, ¿para qué la querés? Pero es una estupidez, eso es de Kicillof, porque él no quiere reindustrializar la Argentina y entonces quiere que la gente viva sin trabajar. ¿Y de qué va a decir? ¿Que se muera? No, le regalamos plata. Eso es lo que dice los más. Tan equivocado lo que dice renta básica universal. Va a ser renta máxima, no básica, máxima. O sea, que más está a la izquierda de Kicillof. No sé si lo leíste. Dice, se equivocan los que hablan de renta básica, es renta máxima. Mira qué gauchito, ¿de qué trabaja tu papá? No, vive de la renta máxima universal. Vive sin trabajar. Como el ocio creativo de los griegos. Mira qué divertido. La diferencia es que lo desorganizado no tiene sindicato, es un ser pasivo, no te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Buenísimo. Guillermo, te comento que hay 1.700 personas mirándonos, es un montón, no Y estamos te acostumbrados comento que a... nos quedan 3 minutos, Sí, dejo de esos acuerdo a lo pautado. 3 minutos, ¿Cuántos tenés? 1.700. Bueno, ya vas a llegar Para a nosotros es un los montón. niveles de Feynman. ¿Cómo es Feynman? Feynman. Feynman, no sé cómo No, es. no, nosotros no paramos hasta ganarle a Rebot, a Blender. ¿Rebot cuánto tuvo? No, él tiene 40, 20.000, no, tiene El muchísimo otro más. día, yo tengo, escúchame, yo llegué a 40 cuando estuvo Chiche Dualde en el programa mío en Radio 10. Ah, felicitaciones. Pero después vino Dualde y llegué a 20. Le digo, viejo, lo que pasa es que con Chiche Dualde, nadie estaba mirando fútbol, todos la escucharon a ella. Claro. Entrevistar a Chiche Dualde. Pasame el Va a ser contacto. extraordinario eso, ¿eh? Primero vas a tener más gente que conmigo. Después vas a aprender lo que son las manzaneras. Lo Después te va conozco. a enseñar, ¿eh? No, lo conozco, lo conozco. Nosotros íbamos con mi hermana, que me está mirando, íbamos a buscar la leche. No, bueno, pero cómo se creó te va a También, enseñar. sí, 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 sí. Cómo se hizo. Bueno, pero vos lo sabrás. Hay mil y pico que no saben. Después te va a explicar cómo en una fila detectaba las pibas que habían sido abusadas, las pibas que no comían. Invité a la chicha. Antes, escúchame, mientras esté en vivo es muy importante que lo invite. Lo No te digo invitamos. Isabel, no te digo Isabel porque ya está muy grande. Pero ¿sabés lo que te serviría que Isabel te cuente cómo fue el golpe que el lunes conmemoramos? ¿Vos sabés que ese día le hicieron el golpe a Isabel? Sí. ¿Sabés que tuvo 5 años presa y nunca habló? Nunca juró de su marido. Y fue la primera presidenta mujer. Tuviste discusiones, tuviste todo lo que quieras. El peronismo es así. Pero ¿sabés qué? El golpe fue al peronismo. No nos equivoquemos, porque si no nos desordenamos enormemente. ¿Vas a venir a la marcha? Sí, por supuesto, como todos los años. Bueno, nos vamos a ver entonces. Bueno, Guillermo, Porque yo tengo el placer de haber estado en la primera. La primera marcha de la resistencia fue con la dictadura. Y la última columna que entró a las 6 de la tarde, cuando toda la izquierda se iba, que ya se hacía de noche, fue Juventud Peronista con velas. Y nos quedamos toda la noche. Éramos pocos, porque estaba la dictadura. Estábamos todos con vela y nos quedamos dando vueltas. No fue alrededor de la pirámide. Si te la contaron eso, te mintieron. Fue en Bolívar y Avenida de Mayo, enfrente a la municipalidad, entre la municipalidad y Modar. Y ahí dábamos la vuelta. ¿Está bien? Pero el peronismo construye la historia de esta manera, extraordinariamente congeniando generaciones. Nosotros ya no estamos yendo y vienen ustedes. Aprovechá los que todavía están vivos para hablar. Llévatela, tráetela a Cristina, me encantaría. tráetelo a Debido, tráetelo a Debido, tráetelo a Máximo, que tiene potencial.
Si está nos querés estudiando, se ayudar está invitando a formando. alguno, te agradecemos. ¿Cómo? Si nos querés ayudar haciéndole llegar a la invitación a No, alguno de los llamalo como me compañeros. llamaste a mí, o vos me conocías a mí. No, bueno, pero ahí hay algunos contactos que podemos tocar para poder hacer llegar. ¿A quién, che? ¿A través de quién? Un dirigente, no recuerdo el nombre, Silvestrini, de Varela. Ah, muy bien. ¿Y con quién se contactó? ¿Con Chicho? Sí, me imagino que sí. Sí. Ah, bueno. No, bueno, pero no hay problema. Los nuestros caminan a la calle, pero lo mismo. ¿Cómo te van a negar una charla con Cristina? ¿Cómo se va a negar debido? Olvídate, ninguno de esos se va a negar. Y ahí vas a tener, no, 1200, vas a tener mucho más. Aprovechá de hablar con los que todavía, porque no te olvides que tardan en morirse después, pero ya llega un momento que no se acuerdan, ¿eh? Mirá que nos toca todo eso. Así que aprovechalo. Espero que te haya sido de utilidad y le digo a mis queridos compañeros de la Juventud Peronista, una rama vital, importantísima, y que tienen que estar en la mesa de decisiones, tomando de decisiones, pero teniendo claro que no son la mesa, tienen que estar en la mesa. Como dijo Perón, no hay que echar a los viejos. Cuando vino el Cuervo Larroque y Cabandier a verme, me dijeron, te venimos a presentar una agrupación que quieren esto, qué sé yo, que la Cámpora. Ah, qué bien. Me dijeron que venimos a hablar con vos. ¿Qué nos podés decir? Que no cometan el error nuestro de tirar un viejo por la ventana todos los días. Nosotros cometimos ese error y lo pagamos con sangre. Lo pagamos con sangre, ¿eh? No que lo pagamos con sangre. 50 de los que militaban conmigo no están. Así que tranquilos, en paz y en orden. Que la revolución la revolución peronista para todos los pueblos del mundo es una revolución de amor y paz. Te mando un fuerte abrazo y espero que te haya sido de utilidad y hasta siempre. Gracias, chicos. Gracias, Guillermo, te agradecemos de corazón que haya podido estar. Nos ha gustado mucho todo lo que estamos acá, nos sentimos muy cómodos. Así que bueno, te agradecemos y nos vamos a una pausa.